Estas son las 5 mejores trampas en el gambito más popular del ajedrez, el gambito de Englund. Este se da con la apertura de peón de dama, donde si las negras le quieren poner picante a esto, de repente sacrifican el peón central. Y una vez que las blancas lo aceptan, se juega caballo C6 golpeando el peón. Y después de que las blancas lo defienden, la línea principal del gambito de Englund sigue con dama E7, sumando un atacante al peón central. Ahora, en general esto es un gambito sospechoso y te preguntarás, eres un gran maestro y ¿por qué me estás enseñando esto? Bueno, es que es el gambito más popular del ajedrez, se ha jugado en más de 100 millones de partidas, por lo tanto, al menos tienes que conocerlo y además te mostraré cómo jugar correctamente con blancas. Así que aquí, una vez que las negras atacan al peón central en E5 y las blancas usualmente lo defienden con el alfil. Esta vez el peón queda bien protegido, pero continúa dama B4 jaque que resulta ser un ataque doble, incluso triple, al alfil y ahora al peón en B2. Y una de las formas naturales de las blancas de bloquear este jaque y a la vez proteger su alfil es jugar dama D2, que a primera vista parece un movimiento muy natural para las blancas, ofreciendo un intercambio de damas que les daría un final ganador. Pero por supuesto, esto es un error grave porque tomamos en B2, golpeamos a la torre en A1 y el único movimiento que salva a la torre es dama C3 y por un segundo parece que todo se estabiliza, pero sigue alfil B4 clavando a la dama, ganando la partida. El movimiento más común para las blancas aquí es retroceder con el alfil, así salvando el alfil y a la vez protegiendo al rey. Pero en este caso se te captura todavía en B2 y se amenaza a la torre de la esquina. Las blancas juegan alfil C3 tratando de proteger la torre y además expulsar la dama. Pero este movimiento es un error perdedor debido al alfil B4, que es en realidad la trampa principal de todo el gambito de Englund, clavando el alfil al rey y por lo tanto el alfil no puede tomar la dama, está clavado. Y dado que el alfil está clavado e inmovilizado, se amenaza realmente capturar la torre o el alfil en C3. Ahora, si las blancas intercambian en B4, esto solo ayuda a las negras, porque ahora no solo la torre sigue colgando, sino que además caballo por C2 se va a jugar y es totalmente devastador. Si en cambio las blancas para proteger su alfil juegan dama D2, por un momento, otra vez parece que después del intercambio mantienen en todo bajo control, pero el problema es que tan pronto como la dama sale, el rey blanco no tiene problema en dejar entrar a la otra dama a su casa. Ahora sabemos que las blancas no pueden jugar este natural alfil C3, que es un error debido al alfil B4, las negras superan a las blancas y ganan la partida. Esto nos lleva a la tercera trampa. En esta posición el movimiento correcto para las blancas es caballo C3 protegiendo la torre con su dama desde aquí. Y básicamente el plan negro ha fallado. Sin embargo, las negras todavía pueden intentar algo, jugar alfil B4, esta vez atacando al caballo en C3. ¿Y qué pueden jugar las blancas? Bueno, torre B1 se nos ocurre, expulsando a la dama, pero en lugar de retroceder esta, se puede jugar muy agresivo sacrificándola aquí. Después del intercambio, están en jaque y las blancas se cubren, sigue caballo por E5. Y las negras tienen dos piezas menores y un peón por la dama, que no es suficiente en términos materiales, no hay compensación. Sin embargo, hay cierta presión y las blancas todavía deben tener cuidado. Por ejemplo, el caballo está clavado y se preparan las negras a jugar caballo C4 para tomar luego el caballo en D2. Ahora, las blancas juegan E3 controlando esta casilla, así que parece que lo hacen muy bien. Pero después de caballo F6, las blancas siguen el lema de que nunca es tarde para arruinar una buena partida y juegan el casual alfil E2, que de hecho es un error grave, que permite que el caballo negro salte a E4 y capitalice esta clavada. Ahora, este caballo está clavado al rey, así que no puede moverse, por lo tanto las negras van a capturarlo y debido a esto era mejor para las blancas haber desarrollado no a E2 sino alfil D3 para controlar esta casilla así como C4, las dos casillas donde los caballos negros podían ir. Pero con alfil en E2, caballo E4 realmente permite a las negras ganar este caballo. Y si las blancas continúan con un casual enroque, esto es una pesadilla porque no solo se pierde el caballo en D2 sino que además se cae en un tenedor hacia las dos torres donde las negras realmente ganan la partida. Ahora le damos la vuelta a la tortilla y te voy a mostrar unas poderosas contratrampas para las blancas. Muy bien, aquí los negras juegan E5 y los críticos dicen que es el peor primer movimiento para las negras contra E4, pero están equivocados, pues G5 es incluso peor. Como primer movimiento, bueno, estoy bromeando. E5 de verdad no es una buena idea, sin embargo debemos tener cuidado y necesitamos saber cómo manejarlo. Dama E7 ataca al peón, alfil F4, hasta aquí todo normal. Después dama B4, ataque doble y debemos tener cuidado de no regalar el alfil, entonces retrocedemos, nos toman en B2, atacan la torre y sabemos que jugamos
aquí con el caballo. Y luego sigue alfil B4 atacando el caballo y jugamos torre B1. Hasta aquí todo bien. Y hablamos antes del sacrificio de dama, pero en realidad esto no es suficiente para las negras. Las blancas solo deben tener cuidado de no regalar el caballo después. Dama A3 es el movimiento que las negras juegan la mayoría de las veces y aquí está lo que hay que saber. Usualmente cuando estudias el gambito de Englund, terminas tu estudio por aquí, volvemos un poco atrás, aquí. Ya cuando sabes que caballo C3 es lo correcto, que evita la trampa principal, usualmente piensas que ya sabes cómo refutarlo, pero en realidad no es tan simple, porque si continúas por esta línea de alfil B4, torre B1 y dama A3, ¿qué haces a continuación? Ahora la posición sigue siendo complicada y, si ves, el material está igualado. Por lo tanto, no has refutado nada. Así que hasta aquí es una partida normal. Y además, después la gente juega torre B3, que es aceptable tratando de expulsar la dama, pero en realidad es más fuerte caballo de 5 inmediato. ¿Por qué? Observamos que atacamos al peón en C7 con ataque doble hacia el rey y a la torre, pero si las negras tuvieran su dama en A5 cuando hubiéramos jugado torre B3, dama A5 antes, la dama protegería a este peón. Entonces caballo de 5 inmediato es más fuerte porque ahora después del intercambio, dado que el alfil está atacado, las negras de verdad tienen este problema y no hay forma conveniente de defender. Bien, así que pueden intentar tomar en A2, final contra truco, pero movemos la torre y la amenaza principal persiste. Las negras tienen que hacer un feo movimiento de rey solo para proteger este peón y el rey queda mal. Está centralizado. Además, las negras se han quedado atrás en el desarrollo y es fácil seguir atacando. Podemos jugar, por ejemplo, E4 y desarrollar nuestras piezas con una gran partida, pero si quieres ser más agresivo, juegas caballo G5, iniciando un ataque de caballos, amenazando este tenedor, ahora por el flanco del rey, y aunque las negras tienen dos opciones, ambas fallan. Si intentan acá capturando este peón a la vez protegiendo así el de F7, tenemos un fuerte dama C3 que ataca al caballo y con rayos X al peón y a la torre de la esquina. Y se defiende el caballo de alguna manera, gracias, sacrificamos este caballo por aquí, luego entramos con la dama y luego sacrificamos el segundo caballo y rematamos la partida. Una idea alternativa para las negras podría ser defender este peón con su otro caballo, pero entonces rompemos en el centro, vamos por el rey y luego de este intercambio sacrificamos el caballo para abrir la posición. Pero la continuación es inusual. Ahora en lugar de dar jaque mate, movemos el caballo hacia atrás, abrimos un jaque descubierto y atacamos a la dama en A2 y así ganamos. Observando que es importante que la dama no pueda volver y defender por aquí, porque el caballo controla esta casilla, la tomamos, seguimos atacando, ganamos. Las variantes anteriores son muy impresionantes, pero hay una forma más fácil de continuar. Aquí después de que te ofrecen el peón y que lo tomas te juegan caballo C6. Por cierto, si quieres jugar esto con negras hay una forma correcta de hacerlo. Es no esperar trucos de estos, sino en cambio jugar al estilo gambito, buscando desarrollo rápido y ataque. Tenemos videos sobre esta variante, te dejaremos los enlaces, revísalos luego. Por ahora sigamos con la línea principal de este gambito. Juegan caballo C6, atacan al peón, caballo F3 tú y dama E7, segundo atacante. Y hasta aquí hemos estado hablando de alfil F4 movimiento principal tratando de quedarse con el peón extra, pero es incluso más fácil para las blancas solo devolver el peón y continuar con el desarrollo. Las negras toman el peón y sigues con E4 a la vez dándole soporte al caballo en F3 y usualmente las negras tomarán en F3 y lo más jugado y luego dama F3 y ves que en la posición tenemos control central, hemos abierto diagonales para nuestros alfiles, desarrollado la dama, nos preparamos para saltar con el caballo y en cambio las negras no han conseguido nada, solo tienen la dama en E7 que está allí atascada, entorpece el movimiento de las demás piezas, por lo tanto las negras no tienen nada y su plan ha fallado. Ahora tienen que resolver la amenaza de que el caballo salte a D5, amenazando a la dama, entonces juegan caballo F6 tratando de controlar así la casilla y presionar también, pero tenemos alfil G5 clavando el caballo y esto renueva la amenaza del caballo a D5. La clavada es realmente molesta, además te preparas para enrocar en el flanco de dama, si no hay nada más que hacer, y si intentan con H6 expulsar tu alfil, en cambio de intercambiar o mover, saltas a D5 que sobrecarga por completo a las negras y gana la partida. Capitalizamos la clavada porque no pueden tomar fácilmente ya que perderían su dama, en tal caso, bien. Y si no es así, entonces si no quieren tomar en D5, ¿qué juegan? Tienen atacada la dama, también el caballo, también el peón en C7 y desde allí el rey y la torre. Esto es más de lo que se puede aguantar. Pero optimistas ven que toman aquí este peón en E4 con jaque y después del intercambio parece que en cambio se nos pasó algo, hemos perdido un peón y el alfil está colgando, pero aún así un buen caballo es la solución. Y si quieres conocer los 5 errores más comunes de estructuras de peones, mejorar tu ajedrez posicional, estudia este video de aquí.